Bienvenidas a La Prieta, un podcast especialmente creado para mujeres jóvenes, con el objetivo de celebrar la vida, compartir aspiraciones, contar nuestras historias y reflexionar sobre nuestras experiencias. Quien les habla, Francis Tejero Herrera, activista afro, hermana y amiga, orgullosa de su cultura y defensora de sus raíces. Prietas, hoy tendremos el placer de escuchar a Paula Moreno Zapata. Ella fue nuestra ministra de Cultura entre el año 2007 y el año 2010. Además de ello, es actualmente la presidenta de la corporación Manos Visibles, que ella misma fundó. Es miembro de la Junta Directiva de la Fundación Ford. También es miembro de la Asociación Mundial de Estudios de la Diáspora Africana y del Diálogo Interamericano. Por si no lo sabían, Paula ha influenciado en la vida de muchos jóvenes afrocolombianos e indígenas que han sido beneficiarias de los programas que ella y su equipo de trabajo han impulsado y ejecutado. Para mí, como ex becaria Martin Luther King, es un honor tenerte aquí hoy, Paula. Bienvenida a La Prieta. Pues Francis, qué placer saludar a toda esta audiencia de nuestra Prieta podcast. Qué rico estar aquí charlando con todas estas mujeres y sobre todo contigo, pero con todas las mujeres que nos están escuchando, porque sé que apenas nos escuchen, empieza una conversación ampliada, ¿no? De los espacios que ocupamos, de lo que nos merecemos y pues cómo este país nos necesita a las mujeres negras para transformarse, ¿no? Así es. Así que, bueno, iniciemos con esto porque yo me muero de la ansiedad por empezar a escucharte. Y para iniciar, ¿qué tal si tú te presentas, pero no como la Paula que nosotros conocemos hoy, sino como la niña Paula? Que nos dejes conocerte en esa etapa de la niñez, con esos anhelos, con esos sueños, con los miedos, con lo que te gustaba, lo que no te gustaba hacer. ¿Cómo era Paula de niña? Pues mira, la Paula niña es una bailarina, es una niña que va siempre en el tránsito, porque siempre en mi casa me decían que era como mayor, o sea que yo tenía más años porque era como muy seria, pero al mismo tiempo de que era seria me encantaba, por ejemplo, bailar, me encantaba cantar. Siempre he sido una mujer muy artística y me gusta divertirme, reír, salir, estar. Entonces esa es la Paula niña, ¿no? La que juega, pero al mismo tiempo la que se divierte, pero al mismo tiempo la que también siempre es muy reservada de muchas maneras, pero que siempre es una mezcla. Pero esa es, y la que le encanta que la consientan, la que le encanta abrazar. Yo creo que lo más duro para mí en esta pandemia, a mí me encanta, ¿no? Abrazar, apretado, abrazar, querer, y siempre generar como una cercanía real, ¿no? Con las personas. Entonces yo creo, como lo hace un niño, ¿no? Claro. Porque un niño al final o si no también, que ese es el otro lado, si pues a un niño a alguien no le gusta, pues va a ser distante, ¿no? Sí. También. Y en eso de consentir, ¿había algo con lo que te sintieras así súper consentida, como una comida en especial o una salida a un lugar en especial o cierto trato? No, a mí un buen abrazo siempre me consiente mucho, ¿no? O sea, una caricia, un beso, un abrazo con intención y con emoción, ¿no? Eso de sentir lo que el otro te dice sin palabras me parece que es lo que más consiente, ¿no? Los detalles en el día a día. Y también, bueno, también cuando uno verbaliza lo que siente por el otro, eso es lo que más me consiente. Y las sorpresas, me encantan las sorpresas positivas, obviamente. Claro. Las prefiero. Sí, yo también soy amante de las sorpresas. O sea, a mí me vas a regalar algo y si me dices, no es lo mismo como si no me hubieses dicho. Paula, ¿y dónde crees esta niña? Dime. ¿Dónde crece Paula? Bueno, mira, yo crecí entre Bogotá y Santander de Quilichao. Digamos que esos son mis dos núcleos, porque mi mamá fue de las mujeres negras del norte del Cauca que se vino en los 70 a buscar también oportunidades para trabajar. De hecho,
Mi abuela, como en Santander no había bachillerato, envía a mi mamá a estudiar en la Normal de Pasto, Cundinamarca, y cuando ella termina, una de mis tías vivía en Bogotá ya buscando oportunidades y ya trabajaba como secretaria y le dijo, Jenny de 20 y aquí empezó la vida de mi mamá en Bogotá, pues ya hace casi más de 40, casi 50 años. Y entonces Paula crece, nace, o sea, mi mamá se conoce con mi papá aquí en Bogotá, yo crezco en Bogotá, nazco y crezco en Bogotá, pero al mismo tiempo siempre las vacaciones las pasaba en Santander de Quilichao, Cauca, con mi tía Cecilia. Entonces mi mamá apenas yo salía del colegio, me enviaba en Expreso Bolivariano o en Expreso Palmira con mis primos para Santander. Entonces yo vivía por lo menos 2 o 3 meses al año pasando vacaciones en Santander de Quilichao con mi tía y con mis primos porque tengo más de 15 allá. Mejor dicho, una familia bien grande. Sí, sí, un pueblo muy especial donde yo podía estar descalza, en calor, o sea, era todo lo diferente a Bogotá, era otra libertad, ¿no? Y pues muy consentida, yo soy la menor de todos mis primos de esa generación, pues muy, muy consentida por parte de mi tía y de toda mi familia. Em, bueno, Paula, mira, hay un contraste como bastante grande, digamos, entre vivir en Bogotá, que es una metrópolis, y estar en Santander de Quilichao, donde cuentas con total libertad en cuanto a la confianza y a que como es un territorio más pequeño, entonces te conoces con las vecinas, los vecinos, y, y el acogimiento es como diferente. ¿Cómo fue para ti? Sí, ¿cómo fue para ti esa experiencia de vivir en Bogotá y vivir en Bogotá en una familia que contaba con escasos recursos económicos? Pues mira, la verdad es que pues mi mamá vivía con mi tía y con toda su familia, entonces yo crecí como muy llena de ganas de salir adelante y de dignidad. Y creo que ellas pues eran mujeres trabajadoras, pero que garantizaban como la comida, o sea, no nos hacía falta lo básico y garantizaron oportunidades de formación. Entonces, eh, como que en Santander pues me sentía absolutamente libre, pero también como que yo llegué en una etapa de la vida de mi familia donde ya habían garantizadas muchas más cosas, ¿no? O sea, yo como que Claro. crezco en el esfuerzo de estas mujeres conseguir un trabajo, de estudiar. Entonces yo ya mi nacimiento se da cuando ya hay unas condiciones que garantizan, digamos, que yo tenga acceso a lo básico, pero incluso que ya un colegio estuviera garantizado, que una universidad, o sea, eso es muy lindo, ¿no? O sea, reconocer que ellas generaron eso para mí, así ellas no lo hubieran tenido, ¿no? Claro, entiendo. Ya habían puesto como esos primeros ladrillos para la construcción del edificio que podría decir yo conocemos hoy. Y, Exacto, ujú, exacto. Y ellas también, digamos que se apoyaban entre ellas, ¿no? Entonces esto era muy bonito, porque como que mi existencia era un proyecto no solo de mi mamá, sino de mis tías, por ejemplo. O sea, era como garantizar que yo estuviera bien, que tuviera acceso a lo mejor que ellas podían ofrecerme en ese momento, cuidarme, todo era una prioridad, si bien de mi mamá, pero sobre todo de mis tías también. Entonces yo creo que eso es muy importante, porque pues mi mamá era más madre soltera, todo, entonces yo creo que eso es fundamental, ¿no? Como uno surge también como un proyecto colectivo de una familia. totalmente de acuerdo, sí. Y me identifico muchísimo con eso que mencionas. De hecho, yo tengo una frasecita por allí que dice, más que personal, mis logros son colectivos, porque considero que sí, que somos producto de un trabajo colectivo, sea familiar o de esas personas cercanas que nos apoyan emocionalmente, digamos, hasta económicamente, siempre que sea necesario. Así que me recojo totalmente en eso que dices. Y yo quisiera hacer aquí como resaltar algo y a ver si tuviste también ese tipo de experiencia que he escuchado por allí.
de muchas personas que han vivido en Bogotá o que viven en Bogotá, y es que en la ciudad como persona negra se experimentan mucho más o de forma mucho más directa situaciones de discriminación racial. ¿Tu familia o tú experimentaron o tú llegaste a experimentar ese tipo de situaciones de discriminación racial? Claro que sí, las experimenté siempre, además, digamos, de una manera que es muy fuerte y es el chiste, ¿no? Es la burla, es el comentario haciéndote sentir que no es normal ver una persona como tú, era el chiste en la escuela diciendo y burlándose o llamándote de una manera despectiva. Entonces, claro que sí, yo creo que lo que me enseñaron mi mamá y mi tía y mis primos era, por eso te digo que eso es lo lindo cuando uno es como un proyecto colectivo familiar y la familia te, como que te construye emocionalmente, afectivamente y en tu autoestima. Entonces, cuando yo llegaba con cada uno de estos comentarios, mi mamá me decía, ay Paula, yo no tengo tiempo para esto, y es gente ignorante, ¿no? Sí, es gente ignorante, usted Claro. está por encima de eso. Entonces no se detenga que la gente que hace ese tipo de comentarios es como ignorante, entonces, y nosotros tenemos cosas más importantes que hacer. Entonces mi mamá y mi tía como que ayudaron mucho a que ese racismo no se convirtiera en un trauma o en una crisis existencial, sino que casi que en mi caso me ayudaron a decir, uno sabe por quién se deprime, uno sabe de quién vienen las palabras para ponerles valor, uno sabe, y en este caso pues sí es lamentable, pero usted es más importante y no puede darle tanto peso en su vida, y da rabia y no le gusta y la hace sentir mal y todo, pero no se quede ahí porque usted es mucho más grande. Entonces yo creo que eso me ayudó mucho a entender, y también como a enfrentarlo, pero sí no dejar que eso me limitara en las cosas que yo quería hacer o me acomplejara o se volviera un tema existencial en mi vida, porque aún hoy lo creo, ¿no? O sea, el proyecto es mi victoria o la victoria que nosotros nos merecemos, esa victoria es el proyecto, no estar todo el tiempo confrontando a cualquiera por sus prejuicios o sus problemas mentales que lo llevan a discriminar a otros. Claro, entiendo y es una postura, digamos, podría pues, decirse que es como bastante acertada, como no estancarse allí, sino continuar con nuestro proyecto de vida y sí, con nuestros objetivos y nuestras metas. Claro y bueno, según vemos, eso como te dio resultado, tú dices que no causó grandes conflictos en tu vida personal, con tus emociones. Y en ese sentido, pues podríamos ver que fue una buena forma, digamos, de enfrentar ese tipo de situaciones en las cuales, en la mayoría de veces, por no decir siempre nos vemos involucradas e involucrados como personas afrocolombianas en cualquier escenario en el que estemos en este país. Y, Paula, ¿y tú qué crees que es lo que te caracteriza? Digamos, después de pasar por después de crecer, de pasar por esa etapa de la niñez, de ser un adolescente, eh, y de llegar hasta el punto en el que has llegado hoy, ¿qué crees que es lo que caracteriza a Paula como tal? Exacto, entonces mira, yo solamente quería como entrar lo que tú acabas de decir, porque creo que sobre todo en la niñez y en la juventud, que uno se está construyendo, no puede dejar que los otros lo destruyan, porque eso marca todo el resto de la vida, ¿no? Entonces yo creo que esa actitud fue muy importante. Ya después cuando yo era ministra, ya después cuando estaba en otras etapas, pues ya la confrontación era diferente, pero yo ya estaba construida mucho más fuerte por dentro para enfrentar. Entonces yo creo que con los niños y los jóvenes es muy importante como que uno se construya primero para poder ya confrontar al otro, ¿no? Y construirse en su autoestima y todo eso, y ya más adelante poder hacerlo, pero ya desde una base de emocionalidad sana. ¿Y qué me caracteriza ya después, digamos, de esta etapa? Yo siempre he sido muy inquieta, me ha encantado leer, me ha encantado investigar, me ha encantado explorar, siempre he sido muy,
muy inquieta, muy curiosa y como una persona muy concentrada en las cosas que me interesan, yo diría que es eso, y muy dirigida hacia el resultado, ¿no? Yo Ujú. desde que era joven siempre tenía metas, ¿no? O sea, quiero viajar a tal sitio y vendo esto en el colegio, hago esto, convenzo a mi tía, le digo a mi mamá y voy. Ujú. No, quiero estudiar italiano. Yo le dije a mi mamá cuando tenía 16 años, mamá, quiero estudiar italiano. Y incluso con los recursos del Fondo para Comunidades Negras que había aplicado, logré conseguir como un descuento para estudiar italiano, estudié italiano y después me fui a Italia a los 17 años a perfeccionar el italiano porque me gané una beca. Pues yo creo que, y así en diferentes aspectos de la vida, ¿no? Como siempre, ser muy explícita y muy concentrada en lo que quiero lograr y como nunca bloquearme diciendo que no, ¿sí? O sea, Sí. cuando yo le dije a mi mamá que si acaso tenía para pagar el semestre de la universidad, que quería estudiar italiano, mi mamá dijo, pues yo no tengo plata, pero intentémoslo y por dónde lo está pensando. Y me apoyó. Entonces yo creo que ella había podido decirme, no, 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 no. Y eso fue lo que me abrió puertas después para hacer prácticas en Naciones Unidas, para ganarme una beca, para muchas cosas. Entonces yo creo que sí es como ser curiosa, abrirme, ser explícita con lo que quiero sin bloquearme. Y creo que mi juventud estuvo marcado por eso, estuvo marcada por eso. Y a las prietas que nos están escuchando, yo les cuento el chismecito, que no es ni tan chisme porque está allí en el libro de Paula, El poder de lo invisible, y ella ahí nos cuenta algo que a mí me dejó como que, wow, porque ella dice, no, yo creo que tenías que ir, tenías un viaje y era necesario que aprendieras inglés o estabas simplemente aprendiendo inglés y tú terminaste en un año el curso completo que demoraba 2 años y te levantabas como desde las 4 de la mañana hasta las 6 de la mañana, si no estoy mal. No recuerdo hasta qué hora, pero sí me acuerdo que desde las 4 de la mañana, pero con ese juicio, con ese enfoque y con los ojos bien puestos en la meta, digamos, en ese resultado que querías lograr, pudiste culminar en un año un curso que pues todas y todos acá, o quienes no están familiarizados, les cuento, chicas, normalmente demora 2 años. Paula lo terminó en uno. Así que eh, es como una muestra y una ilustracioncita que les dejo como para que nos imaginemos o podamos entender más o menos qué tan enfocada es esta mujer o qué tan, digamos, objetiva en lo que quiere alcanzar. Sí, es que, y mira, hasta hoy lo estoy haciendo, yo estoy terminando mi segundo libro y yo me despierto a las 5 de la mañana, de 5 a 6:30 escribo todos los días, porque si no, no termino el libro. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene un objetivo, incluso si tiene que dormir menos o si tiene que, pero tiene que ir sumando ese objetivo todos los días. Y eso fue lo que pasó con el inglés. Y como te digo hasta hoy, por ejemplo, eso, o sea, como que yo eh, soy presidente de Manos Visibles, más tengo roles internacionales y hago una cantidad de cosas, pues por ejemplo la escritura, que es un tema que me apasiona y que creo que es parte de mi legado, pues si quiero lograr cosas, pues me tengo que concentrar y creo que, y buscar los espacios para hacerlo sin pretexto, ¿no? Entonces, eso siempre ha sido muy importante para mí. Y digamos que en el caso del inglés, que me ha abierto todas las puertas, si yo no hablara inglés, hoy no podría estar en la junta directiva de Ford. Si yo no hablara inglés, no tendría las becas que tuve en Estados Unidos en las mejores universidades. Y yo siempre le digo a las lideresas y a los líderes, nosotros como ciudadanos afrodiaspóricos tenemos que hablar por lo menos 2 idiomas o 3. Yo hablo italiano, hablo inglés, manejo francés, estoy aprendiendo portugués y eso me abre unas puertas impresionantes. Y en esa época que no había todavía muchas de las facilidades que hay hoy con internet, pues yo pedí libros y estudiaba por mi cuenta, le pedí a amigos que hablaban inglés antes de que me hicieran el examen, por ejemplo, para que me dieran la beca en el Consejo Británico, pero era yo con mis ganas de aprender, ¿no? Y mirando quién podía apoyarme y qué libros tenían y quién me podía prestar para hacer las cosas. Claro, buscando como siempre los medios, no detenerte, Sí, no dejarte, eh,
estancar por los límites que de pronto encontrabas en tu realidad o en el contexto, sino yo quiero esto y voy por eso. Sí, porque digamos que al principio, ya después me gané la beca, pero la beca era el fruto, ¿sí? De haber estudiado por mi cuenta, ¿no? Entonces cuando esto, pues ya dijeron, no, pues si esta niña por su cuenta ha estudiado y hace esto, démosle la oportunidad. Porque mi mamá no tenía para pagarme el consejo británico, ni mi mamá tenía para en ese momento cubrirme eso. Entonces creo que siempre hay que buscar caminos para ir construyendo los sueños, porque así uno genera las bases que le van a abrir otras cosas, ¿no? Otras puertas, otros senderos. Claro. Paula, ¿y dónde crees tú que desarrollaste esa ambición, que desarrollaste esa ambición sana que te ha impulsado a ser así, a ir tras una carrera, a ser una mujer académica, política, empresaria, a ser la directora de fundaciones? ¿Dónde crees tú que desarrollaste eso o tú crees que naciste con ello? No, yo te digo, yo siempre digo que soy el fruto de un matriarcado y que yo he tenido mujeres muy potentes en mi vida que nunca me dijeron no cuando había un argumento, cuando yo quería hacer algo. Si bien había limitaciones, ellas siempre me impulsaban y yo creo que esas mujeres, que es a las que les rindo homenaje en el libro, pues han sido fundamentales porque eran mi referente. Y mi tía era activista, mi mamá también organizaba temas apoyando a diferentes comunidades. Mi tía Cecilia era una señora absolutamente de maneras y muy profunda, que había sacado una familia después de quedar viuda y siempre dijo adelante y sacó sus hijos adelante. Entonces digamos que yo eso lo recibí y me nutrí de eso, ¿no? Porque fue las mujeres con las que yo crecí, mis primas han sido fundamentales y mis primos. Entonces yo digo, es lo que yo recibí, ¿no? También de niña, que además pues sí me lancé a volar, pero con una buena base, ¿no? Entonces, y era un lanzamiento conjunto en muchas cosas. Entonces yo creo que eso es fundamental y obviamente pues sí, tengo un temperamento, un carácter, soy enfocada, dedicada, soy muy selectiva en muchos aspectos de mi vida, desde las personas que me rodean, desde las personas con las que interactúo, desde las personas a las que dejo entrar en mi círculo cercano, a las personas a las que les dedico tiempo. Digamos, yo soy muy selectiva y me concentro en cosas, no soy dispersa, ¿sí? No soy dispersa. Entonces creo que eso es esencial, pero el carácter yo sí creo que ha sido de las mujeres de mi familia, porque es que yo lo vi, o sea, mi mamá trabajaba, tenía 40 años y dijo, yo quiero ser profesional, y se metió a estudiar Derecho a los 40. Yo veía a mi mamá levantarse a las 4 de la mañana a estudiar, y salir a estudiar de 7 a 1, después ir a trabajar, llegar a las 7 de la noche y dedicarme tiempo a mí y todo. Entonces cuando uno nace con eso, pues eso dice, no, pues yo también, ¿sí? O sea, mira, ¿sí? O sea, mi Claro. mamá se arriesgó y lo hizo y no se limitó, pues yo por qué cuando ella me ha dado todo y me ha acompañado. Y entonces yo creo que todo eso que por eso insisto mucho, que yo creo que a nuestros niños y a nuestros jóvenes hay que incentivarles mucho, que donde uno comienza no quiere decir que es hasta donde uno puede llegar, ¿no? Ese es Claro. un punto de partida con unas fortalezas, con unos elementos, con un esfuerzo que es maravilloso, pero el infinito es el límite y nosotros también nos lo merecemos. Pero yo creo que el rol de las mamás, de las familias, incentivando, formando en hábitos para que la gente sea disciplinada, porque sí, mi mamá trabajaba todo el día y todo, pero mi mamá me llevaba un seguimiento a mí. Sí, mi mamá me llamaba 3 veces al día a ver si estaba haciendo tareas, si estaba haciendo esto, si esto, verificaba esto, ya con un control y una disciplina muy marcada también. Sí, y yo creo, Paula, que ese mensaje o eso que cuentas nos deja un mensaje muy claro y muy bonito y demasiado importante a las prietas porque quienes nos rodean o nosotras como mujeres somos o jugamos un papel muy importante entre esos otros chiquitines, esas otras chiquitinas
que están por allí, que, con las cuales vivimos, que estamos criando, que estamos acompañando en su proceso de crecimiento. Por eso es bonito y realmente vale ya me corrigieron, que dejara de decir vale la pena, sino que vale el esfuerzo, vale el tiempo, vale la dedicación de poder inculcarle a esa persona hábitos, valores, principios que impulsen un crecimiento personal sin barreras mentales, un crecimiento personal en libertad y que impulsen a una persona o que brinden las condiciones para que crezca una persona segura de sí y con ambición y con sueños, convencida de que puede alcanzarlos. La verdad es que esto me encantaría que quedara en nosotras hoy porque así como Paula lo cuenta, Francis también tiene su historia y muchas de las prietas a las cuales ya hemos entrevistado también nos han contado eso, qué tan importante han sido en su vida las mujeres que las rodean y pues esas personas que las abrazan y las acompañan en todo el proceso de vida que llevan hasta el momento. Sí, y además porque tenemos que llenarnos también de ese afecto, ¿no? De ese amor y ser amadas así profundamente por nuestras familias y por todos, ¿no? Eso es lo que nos merecemos también. Y necesitamos para crecer, para florecer, para poder ayudar a mucha gente, pues también tenemos que estar llenas de esa fortaleza emocional que no es menor. Así es, así es. Y Paula, ya mencionamos un poco de tu cargo como ministra de Cultura de nuestro país. Entonces, sí tengo una preguntita en cuanto a eso, o de pronto varias, pero vamos a iniciar con una. O sea, tú cuando recibes esa noticia de que de que vas a ser elegida ministra de Cultura o que eres elegida como ministra, hay un suceso definitivo, hay algo, un momento definitivo que te haya convencido de llegar a ocupar ese espacio, o tú siempre estuviste segura de que un lugar así de esa talla era el lugar perfecto para ti. No, la verdad, pues esto era pues esto ocurrió cuando yo tenía 28, Y o sea, 28. 27, 28 años, y pues obviamente no era que yo dijera, no, ya, pero yo siempre, y lo narro en El Poder de lo Invisible, que ojalá todas las prietas que me están escuchando lo compren, lo lean, porque necesitamos leer nuestras historias para hacerlo mejor, ¿no? Que yo siempre digo que publiqué el libro no para, sino para que las que vengan lo hagan mejor. Sí, que aprendan Sí, de sí. todos los, los dilemas, los errores, la falta de confianza, que es la respuesta que te estoy dando, para que lo hagan muchísimo mejor. Entonces, y lo narraba en el libro, mira, yo estaba tan insegura que incluso el presidente cuando me ofreció, él salió y lo dijo lejísimos, porque yo creo que veía mi susto y decía, si yo le digo de cerca, esta señora va a decir que no. Entonces no me dio chance ni siquiera de pensar ni de contestar, porque pues yo, claro, estaba asustada. Y yo siempre narro esto porque digo, mi mamá me llama, yo llamo a mi mamá, pido un teléfono, llamo a mi mamá y le digo, mamá, ¿en qué me metí, mamá? ¿No? Y yo recuerdo, yo la verdad esperaba que mi mamá saltara de la dicha. Yo decía, no, mi mamá, esto es, mi mamá con una voz absolutamente fría, me dijo, mire, Paula, usted no es menos ni más que nadie. Hablamos más tarde. ¡Pum! Y me colgó. Oh, oh. ¿Sí me entiendes? Entonces, ojo, porque ahí es donde viene porque ahí es donde mi mamá me cuestiona y me dice, usted no es menos ni es más. Claro. ¿Sí? No tenga miedo. Igual tenía miedo, pero sí, mírese al espejo. Usted es capaz. Entonces, y se ha preparado para eso, y pues yo ya había tenido alguna experiencia también, y había hecho mi maestría en gerencia, y había hecho cosas, y ya había trabajado con cooperación, ya había hecho cosas. Entonces, pero mi mamá de verdad con una frialdad, y no era la emoción de lo alcanzamos, no, con una frialdad, porque ella sabía que era difícil, pero ella decía, pues esta es la hija que formé, y ella estudiaba, ha hecho esto, y si el resto del país es capaz, ¿por qué mi hija no? Y que ella lo tenga claro.
Entonces yo creo que esa es la clave, ¿no? Esa es la clave de esa seguridad que tenemos, que sí hay que prepararse, hay que estar listo, pero sí digamos que yo creo que incluso mi mamá estaba más segura que yo. Yo obviamente ya asumí porque no sabía que eso iba a pasar, no lo estaba buscando, no lo estaba deseando, ¿sí? Pero mi mamá sin duda como que esa firmeza, porque es lo que te digo, cuando son proyectos colectivos, que es lo que le quiero insistir a todas estas prietas, que como yo tenemos sobrinas, hijas, todo, pues uno tiene que infundir esa seguridad y tiene que dar esa base emocional para amarnos nosotras mismas con locura y creer en el poder que nosotras tenemos para transformar cualquier espacio. Y saber también que si nos preparamos, si generamos las condiciones, pues no tiene que haber ese temor, porque yo después cuando entré yo dije, sí, yo estoy en ingeniería industrial y sé gerenciar, yo he hecho mis maestrías y he hecho esto y he trabajado y he diseñado proyectos de desarrollo y entonces llego a este ministerio a poner todo eso en valor con expertos culturales que me complementaron y me ayudaron a gerenciar, pero yo tenía una visión, no era que no tuviera nada, ¿no? Ni que no supiera nada. Entonces, ahí es donde viene el tema. Sí, bien poderoso ese mensaje que te dio tu mamá, ¿no? Y no te dio tiempo ni siquiera, pero mamá, no, usted es, sí. Sí, no, que creo que eso, lo que te digo de niña y después de joven, mi mamá siempre como que creo que es algo que uno necesita, o sea, no poner toda la narrativa en el ataque de los otros, así uno lo vea, ¿no? Ujú. Sino en la posibilidad que uno tiene de hacer cosas. Sí, Porque si no, uno pierde energía emocional tratando de entender, analizar y desgastándose con los otros y no asegurándose a uno mismo de lo que uno es capaz, lo que uno puede potenciar para tratar de, pero hay que partir de ese valor y de lo positivo en uno y de lo grande en uno para tratar de cambiar muchas cosas, de lo pequeño, miserable y todo que existe también en los demás, ¿no? Pero hay que partir, que yo por eso te insisto mucho en este podcast, que me encanta el nombre Prieta, me parece divino, y yo digo que las gracias. prietas, sí, tenemos que amarnos con locura, tenemos que nutrir nuestra alma de amor, de cosas lindas, de belleza, de todo para irradiar el mundo y no dejar que todos los traumas, el mugre, sea el punto de partida, sino el amor que tenemos por nosotras mismas para atacar esos traumas, para atacar esas injusticias. ¿Sí me entiendes? Yo creo que eso, esa certeza, esa claridad, ese amor, esa firmeza interna es fundamental y es la que le tenemos que enseñar y transmitir a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, a todo, más allá de una carencia, es una posibilidad, ¿no? Sí. Más allá de carencias, estamos viendo que nosotras somos grandes y que somos una posibilidad maravillosa para este mundo. Así este mundo no nos quiera ver, así este mundo nos ataque, así, pero no partimos de ahí, partimos de lo grande y lo bello que hay en nosotros. Dar prioridad a ese fortalecimiento interno y a ese crecimiento propio. Sí, Sí, porque si no siempre vamos a estar muy vacías, ¿me entiendes? O sea, siempre vamos a estar dándole todo el protagonismo a la gente que nos ataca y no dedicando muchos de esos esfuerzos a nutrirnos nosotros. claro. Paula, y tú, digamos, ahorita hablamos de cuando recibes la noticia para ser ministra de Cultura, pero en tu vida en general, ¿tú alguna vez has sentido afectada por el síndrome del impostor? Como, no, ese no es el lugar para Paula o yo no debería estar aquí, yo no cuento con las capacidades, con las condiciones para estar en ese lugar tan importante, debería ser ocupado por alguien más. ¿Eso ha pasado en tu vida? Sin duda, esos síndromes, mira, a nivel emocional es fuerte porque a veces o sea, yo he escogido personas o mis compañeros o personas de vida y compañeros emocionales que no se merecían ese espacio de vida que yo les di porque había ese tema de no entender como mujer que soy una mujer maravillosa, que me merezco un compañero sólido, un compañero que me admire, un compañero que me acompañe y no alguien que me esté diciendo cosas negativas o que se sienta pequeño porque me ve muy grande o porque, ¿sí me entiendes? Entonces, ese síndrome lo he sentido a nivel emocional, en mi vida profesional también,
porque claro, o sea, al principio era un tema como si yo fuera, no sé, un espécimen en la mayoría de espacios, ¿no? Era una mujer negra acá, o sea, yo, las anécdotas y por eso las escribí en el libro, porque era eso, o sea, yo llegaba y decía, vengo a tal reunión y pues a mí no me gustaba que los escoltas me acompañaran a todo lado. Ya después les dije, no, vengan ustedes conmigo porque si no, no me dejan entrar. Oh, wow. ¿Sí? ¿Sí entiendes? O sea, la Yes. gente entonces decía, no, pero es que es una reunión con la ministra de Cultura. Les decía, sí, yo soy la ministra. ¿Usted? Y yo decía, bueno, entonces, ¿sí? Entonces hay, sin duda, en muchas cosas y mucho más las élites de este país que son tan cerradas al principio, pues ya ahora es diferente porque ya tengo un recorrido, pero al principio era casi que tú tienes que sacar todos tus pergaminos para que la gente diga, ah, no, si estudié en tal sitio, sí, sí hizo esto también, o sea, casi que validarte, porque por tu solo ser parece que no tuvieras el espacio, entonces yo creo que eso es muy fuerte. Sin duda yo en muchísimos momentos me he sentido así, pero bueno, pero lo que te digo, yo me concentro es en lo que yo voy a hacer e insisto. Eh, y casi que digo internamente, pues no me importa lo que ustedes piensen. Sí, Sí, o sea, sí, y yo creo que justamente te iba a decir eso. Como esa percepción desde afuera, lo que yo veo es que cuando Paula sale, digamos, a la esfera pública, las personas se abalanzan a definirte y a tratar de encasillarte. Pero Paula lo que dice es, no, 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 un momentito. Aquí me presento yo y ustedes me van a conocer por lo que yo hago y por quien yo soy, no por quien ustedes digan o piensen que yo debería ser o estén convencidos de que yo soy, sino que yo misma me presento y yo trazo y doy fe de mi hoja de vida. Ese es el mensaje que yo he exacto, es que recibido, sí. total, mira, en el ministerio para mí eso fue, y en el ministerio y en todo, porque entonces no, entonces usted es ministra de Cultura solo para los negros, no, para todo el mundo. A todo el mundo, porque nosotros que hemos sufrido la segregación y la discriminación, pues hemos aprendido precisamente a humanizarnos a todos. Entonces yo en Boyacá, en Guaviare, con todo el mundo, ¿sí? Y con la misma prioridad y con el mismo cariño que claro, que obviamente tenía una mirada para Palenque o tenía una mirada para el Pacífico, tenía una mirada y era mi prioridad también, pero no quería decir que Boyacá no. Claro. Entonces yo creo que eso, y yo creo que también para nosotros es clave eso. El otro día estaba hablando en el tema audiovisual y recuerdo mucho un director de cine cubano y decía, es que yo no quiero que me digan que es el director afro para lo afro, que nosotros somos universales, ¿no? Sí, Y podemos hacer una película divina, así como los otros han hecho de nosotros, pues podemos hacer una película divina para cualquier tema, ¿sí? claro que Que sí. sí, sentimos que tenemos que registrar nuestro legado, pero es que nuestro legado también es universal y nos aborda a nosotros, pero aborda el mundo porque nosotros somos universales. Que por el racismo y la segregación, pues es que nos han invisibilizado y tenemos que hacer un doble esfuerzo y tenemos que priorizarnos porque sabemos que nadie nos va a priorizar, ¿sí? Pero que de todas maneras también nuestra meta es dejar de ser excepcionalidad y dejar de decir no estamos para decir estamos para todos y somos todos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un elemento fundamental. Sin duda alguna, Paula. Y yo voy a hacer una pregunta en nombre de muchas prietas que están participando en diferentes espacios, sea desde su trabajo, desde la universidad, sí, desde la oficina, y que también pasan por este tipo de situaciones de discriminación racial y muchas veces no saben cómo responder ante ello, no saben cómo reaccionar, cómo actuar. Así que tú nos podrías como contar cómo hiciste tú cuando eras ministra de Cultura y aparecían ese tipo de comentarios enfocados más a tu condición étnica como mujer negra antes que a tus capacidades y competencias como una persona formada. ¿Tú cómo respondías ante ello? ¿Cuáles fueron las estrategias que utilizó Paula? Hacer mucho y ser excelente. ¿Sí me entiendes? Primero, más allá que ponerme es hacer las cosas muy bien y hacerlas, ¿no? No solo hablar de las cosas, hacerlas. Entonces ya uno se gana una autoridad y un respeto,
que ya con esa autoridad, ese respeto, con esos resultados y esos hechos, que yo creo que para nosotras es fundamental, más allá del discurso y de ponernos a hablar con gente, es hacer las cosas, gerenciar las cosas, lograr cosas, para ya con ese espacio de autoridad y tal, poder entrar a confrontar, pero ya con el respeto y el reconocimiento de los demás, que ha sido parte de lo que me ha pasado. Entendido. Pero Bueno, yo cuando Pietas, llegué sí. al... Sí, pero yo, por ejemplo, cuando arranqué en el ministerio, no, yo no arranqué, yo arranqué organizando el ministerio, generando las agendas y los resultados y las leyes y los programas y haciendo y reconociendo y generando reconocimiento, y ya después de que avancé ahí ya podía empezar a meter otras agendas, ¿sí? Pero ya me había ganado el respeto y la gente decía, esta señora está al frente. Y esta señora sabe, no se ha metido en líos jurídicos, maneja presupuestos, maneja políticas, da línea para todo el país. Ok, sí, Claro, fue con hechos. ya con hechos, porque sí, como estamos afuera, primero necesitamos entrar, no empezar a gritar desde afuera. ¿Y me va a entender? Porque si Perfectamente. uno empieza a gritar, ¿sí me entiendes? Uno empieza a gritar desde afuera, que en muchos casos, y yo he estado reflexionando mucho, porque yo decía, es la transición de ser militante a ser dirigente, ¿no? Entonces, claro, uno a veces necesita gritar desde afuera, por lo menos para que la gente se pregunte quién está gritando, ¿sí? ¿Por Claro. qué? Pero ya una vez uno entra, uno tiene que gerenciar, dirigir, hacer, generar resultados, porque ya es otro rol y ya internamente construir esa autoridad que le permita a uno ya después confrontar o incluso ni siquiera entrar a confrontar, sino crear el otro sistema. Pero es que tú ya estás gerenciando y ya estás al frente. Pero primero tenemos que entrar. Así es, así es. Sí, Paula. Entiendo como lo que nos quieres comunicar o lo que comunicas. Y, y sí, como que las personas, digamos, cuando nosotras estamos en este tipo de espacios, y no estoy hablando de espacios especiales, es simplemente nuestro lugar de trabajo, simplemente nuestro lugar de estudio. Y aquí como traigo algo que siempre estamos mencionando, y es que nos vemos en la obligación, en muchas ocasiones, de rendir el doble o de dar mejores resultados, de destacar entre el grupo para que las personas se olviden de esas aptitudes ignorantes, esas actitudes racistas y realmente se enfoquen en ti y te vean a ti por lo que tú eres y por lo que tú haces como persona, no como un color de piel o como una comunidad étnica. Aunque siempre vas a ser un color de piel. Mira, a mí cuando yo escucho esos argumentos de no, yo no quiero que me valoren por ser negra, sino por mi talento. Claro, a mí, si tú me preguntas eso, a mí me escogieron por ser una mujer negra y me parece fantástico. ¿Sí entiendes? Sí, ok. Gente con talento hay un montón. Para mí es Ujú. fantástico. Yo contradigo mucho a la gente que dice, no, es que yo no quiero que me, por ser negro. Claro que seleccione por ser negro. Yo siempre les pongo un ejemplo y les digo, miren, nombran a una persona del Caribe en el gobierno y la persona del Caribe llega y dice, no, no me escojas por ser del Caribe porque yo, no, el señor dice, claro que soy Caribe, ¿sí o no? Claro que sí, Con como que, orgullo. y como que soy Caribe y represento eso, ¿no? Claro, y nosotros siempre estábamos con un tema de, no, no, es que yo no, no, claro, y tráigame mujeres negras, por supuesto, ¿sí? Por Sí. supuesto, y me escogió por ser negra, maravilloso, ¿sí? Sí, o sea, yo creo que no hay que, porque empezamos, no, no, es que yo tengo talento, o sea, más allá de, no, pues es que negro es un activo, ser negro es un activo, y tiene un poder político, tiene un poder cultural, tiene un poder que le abre. Nosotros somos la tercera diáspora más grande del mundo. Y cuando una cantidad de gente negra nos debe este color de piel y dice yo quiero trabajar con ella, entonces es un activo, yo no puedo decirte no, no, es que no lo digas, no, suma todo. O sea, si a mi talento, más mi piel, más todo, suma y hace una cosa grandiosa. Y claro, escójame por ser negra, me parece maravilloso. ¿Por qué Claro que no? sí, claro que sí. Sí, yo ¿Sí? me refiero a ¿Por qué que no? a esas personas que normalmente vienen como a atacarnos por ser negras, digamos, la compañera de trabajo, el compañero de trabajo,
con los chistes racistas y que no prestan atención como a los resultados que tú estás logrando como trabajadora o a los resultados que estás logrando como estudiante, sino que siempre te quieren estar atacando por ser una mujer negra. Entonces, estas personas, ¿cómo se les aquieta, por así decirlo? Haciendo tal y como nos dijiste, como, sí, o sea, no soy, o no es eso lo que me va a definir acá, o sea, tus ataques racistas, sino estamos trabajando, estamos en un mismo espacio, tenemos las mismas funciones y aquí están mis resultados. ¿En qué me incapacita o en qué me inhabilita el hecho de que yo sea una mujer negra la que esté aquí? Es como a eso exactamente a lo que me refería. Por eso te digo, es que eso somos. ¿Sí me entiendes? Es como ser colombiano. Si yo te digo no, pero al ir a Estados Unidos y tú dices, es una parte de tu identidad. Exactamente. Cuando uno va a Estados Unidos y dice, no, mira, yo soy colombiano, hay una carga con eso, injusta, una carga, ¿no? Pero pues cómo te lo, pues haciendo y sabes que ese es el momento en la historia. Paula, y así como mirándote a ti y Ujú. mirando tu vida, ¿hay algo que tú destaques que digas como que esto me marcó, esto sea bueno o malo, pero como que eso se quedó conmigo para siempre? Pues mira, yo incluso en el libro le cuento que han sido como las muertes o los momentos dolorosos, porque además pues todos somos seres humanos, pasamos por pérdidas, pasamos por pruebas de salud, pasamos por tantas cosas, ¿no? Y yo creo que sí, a mí lo que me ha marcado es vivir o sea, que tengo hoy, ¿sí? Por eso generalmente soy muy intensa y muy profunda en el hoy, porque yo siento que esta es la oportunidad que tengo, que mañana quién sabe. Es ¿Sí? cierto. Entonces, en mis afectos son muy profunda, en los proyectos que hago, que yo sé que a veces, por ejemplo, los equipos con los que trabajo dicen, ay, pero Paula es muy exigente, pero yo siento que casi que eso es lo último que dejo, ¿sí me entiendes? O sea, que eso es como, pues yo siempre tengo la muerte muy presente y vivo mucho, Ujú. pero siempre sabiendo que es un regalo estar viva, que es una oportunidad y pensando cómo quiero que me recuerde y cómo es el último recuerdo que la gente va a tener de mí, ¿sí? Entonces soy muy intencional en eso. Yo diría que en eso me formaron mucho ver personas partir muy jóvenes, ver personas que han amado mucho irse, ver personas sufrir y decir, bueno, yo tengo energía, tengo salud hoy, tengo esa posibilidad, cómo sirvo, cómo ayudo, cómo hago la vida de las personas. Y cuando no esté, ¿qué quiero que esas personas piensen de mí? Y lo que quiero es no con tristeza, sino decir qué rico que Paula Moreno pasó por mi vida y aportó algo, ¿no? Una Entonces, bueno, perspectiva, eso es. sí, una perspectiva de vida muy, muy bonita, porque muestra que no nada más piensas en Paula, sino en esas personas, bueno, no muestra, confirma que no nada más piensas en Paula, sino esas personas que te rodean y a las que puedes llegar y a las que puedes dejarle un recuerdo bonito y positivo sobre ti. Pues me parece muy, muy lindo eso. Paula, y tú nos estabas mencionando sobre tus proyectos. Digamos, ya nosotras y de pronto muchas prietas saben que tú fuiste ministra de Cultura en el periodo del año 2007 al 2010. Y ahorita, ¿qué otros proyectos lideras? ¿Qué pasó con Paula después del Ministerio de Cultura? Pues mira, yo cuando estaba terminando el periodo creé Manos Visibles, que es la corporación que presido, que fundé hace 12 años. Este año en mayo cumplimos 12 años, que básicamente es dedicar la vida a fortalecer, a mapear y fortalecer líderes de comunidades étnicas y organizaciones de comunidades étnicas y ayudar a que seamos siempre muchos y que este país nos vea en diferentes posiciones, en diferentes espacios y en gran medida ayudar a que muchos y la mayoría de nosotros tengan las oportunidades que incluso yo tuve y que tuvieron la generosidad mi mamá, mis tías, mi familia de ayudarme a construir y posibilitarla para mí. Yo siento que es parte de la responsabilidad, digamos que
Para mí Manos Visibles ha sido el proyecto de vida ya materializado de legado. Yo soy escritora, como te contaba, pues, digamos, si tú ya lo leíste, te agradezco mucho, Francis, El Poder de lo Invisible, que lo publiqué. Estoy ahora, en unos meses, publicando mi segundo libro. Soy asesora de organismos internacionales, apoyo plataformas, por ejemplo, en el continente africano, hago parte de la junta directiva de la Fundación Ford. Pues bueno, ando en muchos mundos tratando de hacer tiempo para todo, pero pues mi corazón obviamente y mi esfuerzo más grande es Manos Visibles. Claro que sí, leí el libro, Paula. Lo disfruté muchísimo y estoy anotada en primera fila para leer el segundo. Claro que sí. Me gustó mucho el libro. Es que yo venía a leer em, el de Michelle Obama y ese libro también me inspiró mucho, me sentí muy motivada. Digamos, cuando yo tengo ese tipo de lecturas, termino con muchas ideas, termino con la pasión todavía más encendida. Y cuando yo vi que había un libro de una mujer colombiana, una mujer negra, y que también había participado, sigue participando y ocupando espacios importantes, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, yo me emocioné mucho más porque yo dije, pues Paula está mucho más cerca de mi realidad de lo que está Michelle, teniendo en cuenta como que vive en mi mismo país y ya ahí eso lo hace muchísimo más cercana y eso pues, yo dije como que, qué genial, la verdad, poder leer este libro. Es y fue esos libros que una toma y se lo quiere acabar como una serie de televisión, como que no te quieres despegar de allí. Entonces, literal, así también me pasó yo, como que bueno, ya, ¿y qué pasó después? ¿Y cómo asumió esto? A mí me encantó muchísimo ese capítulo en el que dices como las mujeres espejo o matronas, el espejo de un matriarcado, exactamente. Entonces, la verdad me gustó mucho y estoy anotada para el segundo libro, claro que sí. Ay, pues qué bueno, Francis, porque mira, tenemos que escribir mucho, porque eso hace que trascendamos, ¿no? Necesitamos muchas mujeres negras escritoras, muchas prietas escritoras. Necesitamos estar en las librerías. Mira, yo acabo de estar en Brasil y de las cosas más emocionantes, yo llevo, no sé, casi 20 años yendo a Brasil. Y en estos últimos 5 años en las librerías, cada vez más, o sea, en las principales librerías hoy hay una mesa de escritoras afro-brasileñas sobre temas para el país, para el mundo, etcétera, pero hay una mesa de escritoras afro-brasileñas. Hay una cantidad, yo traje como 10 libros. Entonces, necesitamos que eso pase aquí, que seamos muchas escritoras, que nos tomemos ese espacio de la, entre comillas, intelectualidad, pero además que dejemos registro de nuestras experiencias para los que vienen, ¿no? Y esa es Claro la que sí. ventaja de un libro, que es otra forma de eternidad, ¿no? Entonces esa es la ventaja de la escritura. Entonces yo sí incentivo mucho que escribamos, que también nos leamos, porque a veces también sale una escritora y necesitamos ir a la librería y regalar ese libro y comprarlo para que empecemos a que la gente sepa que nosotros leemos y que consumimos libros. Yo estoy trabajando con muchas editoriales y la gente dice, no, pues que la gente negra no va a comprar nada, no, Paula no lee, no, ¿sí? Entonces Ujú. tenemos que cambiar eso, o sea, cuando alguna saca un libro, toca decir, no, voy a ir a la librería y lo voy a preguntar y voy a mostrar que es que nosotros también somos un mercado y que estos libros necesitan existir y no es que vendan 100, sino que se venden 2.000, 3.000 y eso atrae a que, por ejemplo, las editoriales inviertan en más personas. Entonces, no solo por mi libro, sino por los libros que queremos publicar. Cada vez que sepamos que una mujer negra publica, hay que ir a comprar y mucho más acá, porque es que si yo te digo, somos como dos visibles, digamos, Belia, yo tal, pero no hay más. Entonces, Ilia sacó sus memorias, pero en Estados Unidos y ya las tradujeron acá, pero no somos muchas. Entonces es muy importante y somos muchas sin publicar, ¿no? De acuerdo, sí, Las que eso estamos quería decir, sí. publicadas, ¿sí me entiendes? Sin publicar, pero es que nosotros tenemos que ser visibles y estar en las librerías, porque o si no, no existimos. Y en las Claro que sí. bibliotecas, porque o si no, muy lindo todo el ejercicio, pero
Entonces, y estos son negocios, ¿no? Es el negocio editorial. Entonces, eso quería decirte ya en este cierre, sí, señor. Claro que sí, y además hay muchísimo, muchísimo que contar. Paula, y ya para terminar, yo quiero preguntarte algo clave, poderoso. ¿Tú qué le dirías a todas esas mujeres jóvenes que hoy nos escuchan para impulsarlas a participar en los espacios de representación política, académica, cultural y de nuestro país, y también para motivarlas a fijarse proyectos de vida realmente ambiciosos? Mira, yo lo resumo en una frase que me la enseñó una líder de la Comuna 3 en Medellín y me encantó: creer sin miedo y trabajar sin pausa. Creer ¿No? sin miedo y trabajar sin pausa. Trabajar sin pausa, pero bueno, hay que tener algunas pausas, ¿no? Porque nosotras no somos máquinas. Así Pero hay es. que trabajar mucho, ¿sí me entiendes? Hay que trabajar mucho y consentirse y amarse con locura y sacar espacios también. O sea, yo diría que son como tres cosas. Primero, creer, porque si no es pedirle a los otros que crean sin uno creer en uno mismo, y eso es muy difícil, ¿sí? Si uno no cree en uno mismo, ¿quién va a creer en uno? Así es. Eso arranca por uno. Y eso arranca a nivel personal, a nivel profesional, todo. O sea, si uno no cree que merece un gran amor, pues es difícil. Si uno no cree que merece comodidad, es difícil. Si uno no cree que merece tener oportunidades, es difícil. Entonces yo creo que a veces narrar demasiado nuestras realidades hace que no creamos que podemos transformar cosas y que podemos y que nos merecemos otras cosas. Entonces yo creo que eso es clave, llamarlo y enumerarlo. Segundo, construirlo y trabajar estratégicamente, porque de pronto el sin pausa igual hay que trabajar mucho, lo modificaría, pero trabajar estratégicamente y generar relaciones estratégicas para eso. Y tercero, sí diría amarse, disfrutar, porque nos merecemos ser felices. Y llamar esa felicidad que queremos ver en los demás, en nosotras mismas. Entonces no sé si fui muy dispersa, pero a todas estas jovencitas que sé que lo van a hacer mucho mejor que nosotras, muchas de las que ya vamos pasando la cuarentena, pues sé que lo van a hacer mejor, que van a llegar con mucha más seguridad, con mucho más amor por ellas mismas, porque esto tampoco puede ser un sacrificio y nosotras no somos mártires, ¿no? Así es. Nosotras también nos merecemos plenitud, felicidad, obviamente con amor, con servicio, no creciendo solas, sino jalonando a la mayor cantidad de personas que compartan ese amor, esa felicidad y ayudando y posibilitándolo. Pero bueno, pero todo arranca también por nosotras, ¿no? Por nuestro bienestar, por nuestro amor, por todo. Entonces yo creo que son todas esas cosas mezcladas que no, me perdona si fui muy dispersa, pero que crean sin miedo en ellas y en el mundo que les espera y en lo maravilloso que se merecen. Yo les diría eso. Espera un momentito, es que hice algo que no. Pero no, Paula, muchísimas gracias por esas palabras maravillosas que nos acabas de expresar. Yo no creo que haya sido dispersa, por el contrario, creo que esto muestra toda esa experiencia de todo eso que estás llena, que estás hecha, y que claro, o sea, es como muy difícil dar de pronto un solo consejo, porque Paula, y ya nos queda claro, estás hecha de muchísimas cosas y pues eso es lo que has compartido con las Prietas. La verdad, mil gracias, Paula, por estar aquí, por sacar este espacio. Si hay algo común entre todas las Prietas que han venido al podcast, es que el tiempo es, Dios mío, súper preciado. Así que mil gracias por esto. Y la verdad, yo espero que todas las personas que nos escuchen puedan aprender muchísimo de ti y realmente inspirarse con esto que nos has contado. Gracias por escuchar La Prieta. Recuerden que este es un lugar para escucharnos, pero también para conversar. Así que si tienen algún comentario o pregunta respecto a nuestro tema de hoy, no duden en hacerlo a través de nuestro perfil en Instagram, @la_prieta_podcast. También pueden suscribirse y compartir nuestro podcast. Nos vemos en nuestro siguiente episodio. Bye.